Los Hewitt podrían ser tranquilamente una familia tipo que residía en Fowler, Texas por los años 60, una familia de campo como cualquier otra, quienes en su mayoría obtenían sus ingresos trabajando en el matadero del pueblo. Lamentablemente, con la crisis que estaba atravesando el país con la guerra de Vietnam, el condado de Travis sufrió muchísimos recortes financieros, lo que obligó a la gente a tener que emigrar a otras zonas, ya que tanto el matadero Blair Meat como otras actividades que suministraban empleo en la zona tuvieron que cerrar. Al ser una familia con tradiciones rudimentarias, apostaron por no abandonar su hogar, por no abandonar su esencia y lo que ellos son. Ellos decidieron quedarse y enfrentar esta crisis juntos, como familia, no importa la adversidad. Un muy bonito mensaje motivacional, si no fuese por el hecho de que su plan de supervivencia implicaba alimentarse de lo que fuese o de quien fuese. Sin empleo y sin recursos alimenticios, sabiendo también que los Hewitt estaban acostumbrados a una dieta de carne, suministrada, claro está, por el empleo en el matadero, deciden explorar otras prácticas culinarias. El hambre y la necesidad empezaron a hacer estragos en la salud mental de la familia, la cual, cabe resaltar, no estaba bien desde un inicio, y más adelante descubrirán por qué. Ahí es donde comienza la ola de asesinatos de los Hewitt, atrayendo y secuestrando personas que tuvieron la mala fortuna de pasar por la desértica ruta tejana. Como vemos en las cintas, debido a la migración de la mayoría de personas, Fowler se convirtió en tierra de nadie. Y sin autoridad que regule lo que pasa en ese lugar, los Hewitt tuvieron carta libre para hacer lo que ellos quisiesen. En los archivos de la policía se podía encontrar un expediente que contaba uno de los crímenes más brutales de los Hewitt, en donde una familia, los Crawford, se mudaron a Fowler, donde también residía esta familia de psicópatas. Allí fueron asesinados por la canibalesca familia y secuestraron a su pequeña bebé, la cual llegamos a ver en la película. Al mismo tiempo se les escapó una de las hijas, quien es la chica que se sube a la camioneta de los protagonistas y, como presenciamos, ella prefiere morir antes de volver a caer en las manos de estos psicópatas. Para conocer más a fondo los atroces actos de esta familia, hay que conocer a todos los integrantes de la misma. Cabe resaltar que, como pasó en el caso de los Sawyer, hay ciertas adaptaciones e historias que modifican a conveniencia los integrantes de la familia, por lo que también conoceremos a otros miembros que no salieron oficialmente en las cintas. Primero comenzaremos con los miembros menos conocidos y de los cuales no hay tanta información sobre ellos. La primera de ellos es la denominada T-Lady, una mujer con obesidad mórbida, la cual vimos tanto en la película del 2003 como en su precuela del 2006. Ella fue interpretada por la actriz Katie Lumpkin. Se desconoce cuál es su verdadero nombre, pero gracias a los cómics sabemos que ella es la hermana menor de Luda May, la matriarca de los Hewitt y quien se encarga de preparar esos suculentos platillos. Al mismo tiempo, a la dama del té se la ve junto a otra mujer viviendo en una caravana, la cual se especula que podría llegar a ser su hija. Durante la cinta la vemos como una mujer amable, que claramente conoce lo que hacen los demás miembros de la familia, pero en los cómics tenemos una versión más trastornada del personaje, llegando a hacer cosas indebidas con un oficial secuestrado del FBI. Por otro lado tenemos a Henrietta Hewitt, la cual es interpretada en la cinta por Heather Kafka. Como dije anteriormente, posible hija de T-Lady, parece estar obsesionada con tener un hijo propio, ya que tanto en la cinta como en los cómics se le suele poner en sus manos a los niños secuestrados de las víctimas de la familia, a los cuales trata con cariño como si fuesen suyos propios. Henrietta, a pesar de demostrar no estar tan loca como los demás, por lo menos en las películas, ella tiene una mente corrompida y enfermiza con el tema de los niños, ya que en los cómics llega a tener relaciones con su hermano con tal de dar a luz a un hijo propio. Seguimos con el miembro más joven de los Hewitt, el pequeño Jedediah, el cual es interpretado por David Dorfman. Jedediah Hewitt se muestra en la cinta como un pequeño niño que parece no estar del todo seguro si está realmente bien lo que hace su familia o no.
Estas dudas que el joven presenta hacen que su propia familia lo castigue, dejando que viva afuera como si fuese un perro. Él se la pasa mayormente vagando por Old Crawford Mill, en donde hay una fábrica abandonada y donde el niño cuelga sus artesanías hechas con muñecos y basura de las víctimas de sus familiares. Si bien parece que Jedediah muestra cierta empatía con las víctimas, ya que ayuda a los protagonistas a escapar del sótano de Leatherface en la primera cinta, con el paso del tiempo llega a adquirir algo de sadismo, como vemos en el cómic, en el cual apuñala a un agente del FBI quien estaba amenazando con un arma de fuego a sus abuelos. Pasamos a quien es la matriarca y uno de los pilares de la familia Hewitt. Estamos hablando de Luda May, quien fue interpretada por Marietta Marriage. Ella es la madre del sheriff Hoyt y rescata a Leatherface de la basura, quien había sido abandonado de bebé por su malformidad al nacer. Ella lo lleva a su casa, lo nombró Thomas y lo crió como si fuese su propio hijo. Su amor era incondicional, tanto así que permitió que Thomas tuviera vía libre con sus perversos pasatiempos. Esto queda claro en el cómic de About a Boy. En 1958, un maestro de escuela llega a la casa de Luda para informarle que la escuela a la que asistía Tommy cerraría debido a la crisis y el recorte de presupuesto. Dichos estudiantes debían ser transportados a otra escuela más lejana, pero al mismo tiempo quería hablar de las discapacidades físicas y mentales que manifestaba Thomas, lo cual lo hacían blanco de burlas para los demás estudiantes, y que era mejor que Tommy asistiese a una escuela especial. También comenta que descubrió el pasatiempo de Tommy en donde mataba y despellejaba a pequeños animales. Esto no le gustó nada a Luda, quien, en un descuido del profesor, aprovechó para matarlo con una pala, para luego servirlo de comida a sus familiares. En las cintas, Luda trabaja en el centro comunitario Cele de la Ruta 17, la cual es una gasolinera y tienda de artículos generales. Ella se encarga de avisar a los demás de la llegada de nuevas víctimas a su territorio y al mismo tiempo cocina los peculiares platillos hechos de personas. En su retorcida visión de los hechos, Luda alega que todos son malas personas, ya que muchos de ellos maltrataron a su pequeño Tommy y justifica sus actos diciendo que es para la supervivencia de su familia y que los extraños no entienden por todo lo que han pasado y que no tienen derecho a juzgarla. En demás cómics, ella adopta el liderazgo de la familia y se encarga de que todos sean bien educados en la mesa. Seguimos con el tío Monty, quien fue interpretado por Terrence Evans. Él es el hermano de Luda May y el tío de Leatherface. Parece que también es el propietario original de la residencia Hewitt, aquella casa que todos conocemos. Trabaja conduciendo grúas y actualmente se encarga de arrastrar los autos de sus víctimas al campo para sacar algo de valor y esconder su rastro. En 1969 fue atacado por un motociclista como lo vemos en la cinta. Esto hizo que Hoyt decidiera practicar una cirugía de emergencias, llamando a Tommy para que le cortara una de sus piernas. Lamentablemente la sierra también cortó parte de su otra pierna, y para emparejar las cosas decidieron cortar la restante. Esto hizo que el tío Monty tuviera una dolorosa recuperación y lo cual lo dejó postrado en una silla de ruedas. Esto posiblemente como un guiño al abuelo de la familia original. Siempre se mostró como un hombre amargado, quien al principio no quería tener nada con los asuntos de su familia, pero con el tiempo desarrolla un comportamiento más sádico y depravado como llegamos a ver en los cómics. Ahora pasamos a uno de mis personajes favoritos de la familia, Charlton Hewitt Jr., alias Sheriff Hoyt, quien fue magníficamente interpretado por el difunto Early Ermey. Los orígenes de este personaje se cuentan en el cómic de By Himself, en donde se revela que Charlie luchó en la Guerra de Corea. En 1952, él y su escuadrón fueron capturados y llevados a un campo enemigo como prisioneros de guerra. Allí enfermaron y fueron maltratados por los soldados. Debido a las fuertes nevadas del lugar, las raciones de los coreanos se vieron afectadas.
amenazas, lo que los llevó a recurrir al canibalismo, tomando los cuerpos de los prisioneros como alimento. Al pelotón de Charlie se le daba de comer los restos de sus compañeros, y ahí es donde se percató de que este sabor tan peculiar le gustaba. Él logró escapar y asesinar a los coreanos que lo mantenían cautivo, y en el momento de liberar a sus colegas que aún quedaban con vida, parece que prefirió seguir degustando este nuevo sabor. Ya para las cintas, y como vemos en la película del inicio, el verdadero Sheriff Hoyt se presenta en su casa para hablar de Thomas, quien luego de ser despedido de la carnicería por el cierre, este asesinó brutalmente al dueño. Ambos fueron en busca del Leatherface y en el momento de encontrarlo, Charlie asesina al sheriff, robando su placa e identidad, convirtiéndose así en la única autoridad de la zona, luego de que él mismo asegurara que asesinó a todo el departamento de sheriff. En ese momento es que presenta su nuevo y espeluznante plan para sobrevivir a la hambruna. Hoyt es un aficionado a la tortura y al asesinato. Él no solo está contento con llevar alimento a la mesa de su familia, sino que debe torturar primero a sus víctimas. Él impulsa el canibalismo y los asesinatos en Leatherface, a quien vemos como le da órdenes, pero también intenta protegerlo. Vemos cómo festeja y elogia las máscaras de Tommy, y esto hace que se gane su confianza. A partir de convertirse en sheriff, Hoyt detiene en la carretera a posibles víctimas, a quienes les planta evidencia falsa de drogas para tener una excusa para arrestarlos y llevarlos a su residencia. Hoyt también hace su aparición en los cómics, los cuales cuentan historias entre las dos películas y otras que sirven como secuela, en donde hay un personaje muy similar a Hoyt llamado Hank. De ser el mismo personaje no tendría mucho sentido, ya que Hoyt es asesinado por Ellen luego de ser atropellado en el final de la cinta. Cuando se le preguntó al artista encargado del cómic Wes Craig si se trataba del mismo personaje, este respondió lo siguiente: realmente no quiero decir si era Hoyt o no, podría haber sido él, podría haber sido su hermano gemelo, quién sabe. Está bien, lo sé, pero no lo diré. Pero sí, se suponía que debía verse como Hoyt. Y por último tenemos al miembro más importante de toda la familia, Leatherface, interpretado en esta ocasión por el actor Andrzej Winiarski. Su nombre real en esta cinta es Thomas Brown Hewitt, y como ya he comentado, él fue adoptado por Luda May. Su verdadera madre, quien trabajaba en el matadero de Blair Mead, murió dando a luz al pequeño Leatherface en agosto de 1939. Por su deformidad y malicia del jefe del lugar, este fue abandonado a su suerte en el basurero, quien por suerte o por desgracia para sus futuras víctimas pudo ser rescatado. Curiosamente, de grande, Tommy trabajaría en el mismo matadero que su madre. Él padece una enfermedad degenerativa en la piel, lo que le provoca severas deformidades y tumores en su rostro. Esto, sumado a una mente inestable y tendencias a la mutilación, terminaron por destruirle la cara, el cual sufría, como es evidente, de bullying por otros niños de su escuela. Debido a esto es que él empezaría a utilizar máscaras de cuero para cubrir sus heridas y deformidades. A diferencia de sus anteriores versiones, este Leatherface es mucho más imponente y corpulento, llegando a medir 1,95 m de altura. Por otro lado, si bien acá también sigue siendo manipulado por los miembros de su familia, estos parecen mostrarse mucho más afectivos hacia él. Como ya sabrán, en la película del 2003, Erin corta uno de los brazos de Leatherface, y para futuras secuelas contadas en los cómics, lo vemos sin su brazo, el cual en ocasiones parece reemplazar con una especie de gancho. Otra de sus diferencias con la versión original es que este Leatherface no parece travestirse, salvo en una ocasión en el cómic en donde se pone la cara de una de las chicas asesinadas, pero instantáneamente es regañado por Hoyt. Y con esto cubrimos todos los miembros originales de la cinta, pero aún nos faltan ver algunos integrantes más, que si bien tienen una participación menor en la historia, son vistos y mencionados en los cómics. Algunos de ellos son Kane y Abel, dos bebés gemelos vistos en el cómic de Raising Kane, ambos hijos biológicos de Henrietta, los cuales nacieron producto de una relación incestuosa entre ella y su hermano Adam.
Adam es otro de los miembros, como dije, hermano de Henrietta y padre de los gemelos, quien muere en ese mismo cómic antes de que sus hijos nazcan. Cal, otro de los hermanos y uno de los más dementes de la familia, conocido por comer partes crudas de sus víctimas y para que magnifiquen lo perturbado de su mente, al momento del nacimiento de los gemelos, procede a comerse la placenta de su hermana. Clem, uno de los integrantes más tranquilos, y esto puede deberse a su deformidad, seguramente provocada por las incestuosas relaciones de su familia. Y por último tenemos a Lyle, el último de los hermanos, quien es el segundo al mando luego de Cal. Para la serie de cómics que sirvieron como secuela de la cinta del 2003, se nos presenta a otros integrantes más, como Shiloh, otro de los tantos hermanos quien muere protegiendo a su familia de la explosión de una granada. Ezequiel o Zeke, hermano de Shiloh, quien demuestra tener un desorden psicológico más severo, ya que suele reírse incontrolablemente cuando se altera de más. Él es un camionero y también muere a manos de la protagonista con una motosierra. Luego tenemos un cómic titulado como The Texas Chainsaw Massacre Cut, el cual parece estar homenajeando a los clásicos miembros de la familia Sawyer, ya que nos encontraremos con un personaje conocido simplemente como Cook, homenajeando a Drayton de la primera entrega, y por otro lado tenemos al Butcher, un hombre con cabello largo quien parece estar homenajeando a Navis el autoestopista, lo que nos indica que esta historia ocurre luego de las cintas y que pertenece a la misma línea de tiempo de los remakes. Es que a Leatherface le falta su brazo y la casa en la que están viviendo y cometen sus crímenes es la misma casa de los Hewitt. Y con esto, mis amigos, llegamos, repasamos y vimos toda la historia, los miembros y algunos de los actos más atroces de la familia Hewitt.